Madre, la hojilla, estamos en la hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Fíjense, tengo una noticia, yo no me le voy a adelantar al presidente, pero sí a lo que está pasando a nivel mundial. Rusia iniciará en octubre vacunación masiva contra la COVID-19. Desde Hispan TV dice, Rusia informa que finalizadas ya las pruebas clínicas con voluntarios de un prototipo de vacuna contra la COVID-19, iniciará en octubre la vacunación masiva. Tenemos previsto que la campaña de vacunación más amplia que se sumará paulatinamente al nuevo sistema de atención comience en octubre. De hecho, Rusia ya está asegurando que la vacuna va a ser gratuita para todo su pueblo. Gratuita. Y como nosotros andamos detrás de cada una de las investigaciones, tal cual como dice el presidente Nicolás Maduro, esa vacuna de darse, de comenzarse a ejecutar el plan de vacunación, es posible que nosotros tengamos, no voy a decir que para octubre, ¿verdad? Sería como adelantarme, yo no voy a adelantarme a los planes o a los requerimientos que está haciendo ahora mismo el gobierno revolucionario, pero sí decirles de una vez qué es lo que está pasando. Ahora, vean esto, estas declaraciones prevista la campaña de vacunación la ha hecho el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, anunciando que la vacuna contra el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 será gratis para la población y que los gastos relacionados los cubrirá totalmente el presupuesto estatal. Igualito que en Estados Unidos. Ya voy a dar unos datos. Murashko ha dicho que ya concluyeron los ensayos clínicos de la vacuna contra el virus mortal desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia. El ministro ha agregado que una segunda vacuna rusa desarrollada por el centro Vector se encuentra actualmente en el proceso de pruebas clínicas y ha previsto que el Ministerio de Salud espera en los próximos mes y medio a 2 meses recibir otras 2 solicitudes de permiso para la realización de pruebas clínicas. Los primeros en vacunarse serán los médicos y los profesores, ha indicado. Pero voy a darles otra noticia para que ustedes vean. Hay una carrera por parte de las transnacionales de farmacia por lograr meterse unos cuantos billetes encima. Unos cuantos dineritos, pues.
Mientras hay países, por eso digo que insurge un nuevo mundo en donde se está trabajando para la población mundial. Ahora vean esto. Vacunas rusas y chinas contra coronavirus inquietan a Estados Unidos. Dice acá, después de tantas acusaciones contra China por el nuevo coronavirus, ahora Estados Unidos dice estar preocupado por la seguridad que ofrecen las vacunas rusas y chinas. Anthony Fauci, máximo responsable en enfermedades infecciosas de la administración estadounidense, dijo el viernes que era poco probable que su país utilizase una vacuna desarrollada por Rusia o China, alegando que en estos países los sistemas reguladores eran más opacos que en Occidente. Vean ustedes. Espero que los chinos y los rusos realmente estén probando la vacuna antes de administrársela a alguien. Manifestó Fauci durante una audiencia en el Congreso estadounidense. Conforme denunció, dice, los anuncios de Pekín y Moscú sobre la materialización de una vacuna contra el nuevo coronavirus causante de la COVID-19 para utilizarla antes de hacer las pruebas son cuanto menos problemáticas. Numerosas empresas chinas lideran la carrera para desarrollar una inmunización al virus letal que ha infectado a más de 17 millones de personas en todo el mundo. Rusia, por su parte, fijó septiembre como fecha límite para lanzar su propia vacuna. Recientemente, Gao Fu, titular del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, reveló el martes que le habían aplicado una vacuna experimental contra el nuevo virus. Sin embargo, no reveló cuándo se le aplicó ni cuál de las vacunas desarrolladas recibió, afirmando que no quiere hacer ningún tipo de propaganda. Además, dosis de la vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac, Coronavac, llegaron en pasado julio a Brasil para ser probadas por el personal médico. Las pruebas en fase 3, última etapa antes de que sea homologada, forman parte de un convenio entre el laboratorio chino Sinovac Biotech y el prestigioso Instituto Butantan. Los medios rusos han informado este sábado que Mikhail Murashko, ministro de Salud de Rusia, ha confirmado que se había conquistado la fase de ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en conjunto con el Ministerio de Defensa ruso. Ahora se están preparando el paquete de documentos necesarios para registrar el medicamento. Estados Unidos está preocupado. Les voy a dar una cifra para que vean la preocupación de Estados Unidos. Pues es que yo digo, hay una altísima desesperación por parte de la administración de Donald Trump, pero no solamente por parte de la administración irresponsable de Donald Trump, sino por las transnacionales de la farmacia, que están desesperadas también por lograr, no por lograr la salud de su pueblo, no, eso no, es por lograr el mayor ingreso de dinero por eso. Casos. Estados Unidos. En los casos totales en el mundo llegaron hoy a 18.009.763 casos, de los cuales hay 188.596 fallecimientos. En Estados Unidos, nos da dolor decir esto, en Estados Unidos es casi un cuarto del total de afectados. Tienen 4.764.318 casos, de los cuales ya están llegando a las 160.000 muertes. Tiene 157.898 fallecimientos. Brasil, que por cierto, el señor Bolsonaro denuncia, Lula hace una denuncia bien seria, diciendo que probablemente el señor Bolsonaro se declaró enfermo de COVID y probablemente haya sido propaganda para vender un medicamento, para hacerle propaganda a un medicamento. Que Brasil tiene y dijo, la última declaración que dio Bolsonaro fue que todo el mundo se va a infectar de eso. Se lo tenemos al lado aquí, mira. Al ladito, allá abajo en el sur. Brasil tiene 2.708.876 casos, poco más de la mitad que Estados Unidos. Y tiene muertes o fallecimientos 93.616.
poco más de la mitad que Estados Unidos. Esa es la irresponsabilidad del Estado brasileño. Rusia, vean ustedes la grandísima diferencia de un país que está atacando el virus y la pandemia y está haciendo su trabajo. Tiene Rusia 845.443 casos, de los cuales solamente han fallecido 14.058 habitantes en Rusia. Vean, las cifras hablan. Lo peor que puede pasar en este mundo es que nadie puede negarse a las cifras. Las matemáticas son esclarecedoras, ¿saben? China, que es donde comenzó el virus y fue donde se hicieron las advertencias, tiene 84.385 casos hasta el día de hoy. Ayer hubo 65, de ayer a hoy aparecieron 65 o 45 más, de los cuales tienen 4.634 fallecimientos y sacando probablemente la vacuna prontamente, igual que Rusia. Colombia, nuestro vecino, el narcoestado, 306.181 casos, 306.000, de los cuales hay 10.330 fallecimientos lamentablemente. Ecuador, 86.232 casos, de los cuales tienen 5.736 casos de fallecimiento. Chile, 357.658 casos, de los cuales hay 9.533 fallecimientos, lamentablemente. Perú, 414.735 casos, de los cuales hay 19.217 casos. ¿Por qué yo le hago este señalamiento? Para que vean, vamos a ver, con numeritos, nosotros vemos qué país fue responsable y qué no. En estos países, por priorizar la economía, por priorizar los ingresos, se dieron todos estos casos. Ustedes verán. Saquen cuenta, pues. Nosotros nos preocupamos, nos da dolor que 5 connacionales, que 5 compatriotas fallecieran de ayer a hoy. 5. Bien, vamos a dar noticias positivas. Irán, Venezuela siguen reforzando su relación. Y se inauguró Megasis, que es un automercado, un megamercado, no sé con qué, creo que son como 4 o 5 mil productos entre el sector privado iraní y el sector privado venezolano, y se inauguró Megasis, un megamercado de alimentos. Vamos a ver el video. Tienen 3 meses preparando el gran día. Acomodan los últimos estanes para la inauguración. Manos a la obra. Todo debe quedar perfecto. No es poca cosa. 2 países asediados, Irán y Venezuela, se unieron en defensa a su libre comercio, pero fueron los empresarios privados iraníes y venezolanos que dieron el paso al frente. و مهمتر از اون ایجاد امید در مردم ونزوئلاست که درهای دنیا بسته نشده. Y también generar y crear esta esperanza para el pueblo venezolano que las puertas del mundo no están cerradas por las sanciones de Estados Unidos. ممکنه یه خورده سختی داشته باشه ولی راهی هست. Esto causa problemas y dificultades, pero siempre hay caminos y rutas para entonces sacar estos obstáculos del camino.
Con una inversión de $10 millones y cerca de 5.000 productos entre iraníes y venezolanos, con la participación de más de 150 proveedores de ambos países, llegó el día. Libraron una batalla más. Irán y Venezuela movieron su pieza en el ajedrez de la geopolítica mundial. Ahí es donde se demuestra lo que significa la unidad entre pueblos y sobre todo el rechazo de derrotar las medidas coercitivas unilaterales. Demuestra que las sanciones unilateralismo de imperio no funcionan, que ahora la comunidad internacional en general y muchos países revolucionarios en especial no respetan esas sanciones unilaterales que como siempre Irán y Venezuela están uno al lado del otro. Uno al lado del otro, desmontando las mentiras y los ataques. El más reciente de los medios de Estados Unidos fue publicar que Irán instalaría en Venezuela un centro que alimentaría el terrorismo. Pero las imágenes hablan por sí solas. ¿Acaso ese 30% de spam que está en manos de las empresas venezolanas es una mentira? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Acaso esos diferentes productos han venido para asesinar a la gente o han venido para ayudar a la mesa de comida de los venezolanos, para enriquecer la mesa de comida de los venezolanos? Yo estoy seguro, hermano, que hoy en día la opinión pública es tan consciente, tan inteligente, que no da caso a esas mentiras que esos medios de comunicación de Estados Unidos publican. El comercio entre Irán y Venezuela no llega solo hasta este supermercado, que ha generado 100 empleos directos y más de 400 indirectos. Empresarios de ambos países firmaron acuerdos para la exportación de productos venezolanos a Irán, que ya están en la nación persa, como mango, piña, madera y otros. Así es, bueno, estamos extraordinariamente impresionados. Queremos dar un saludo al embajador de la República Islámica de Irán, el embajador Soltani, al viceministro de Industria. Bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, queremos agradecer al presidente Rouhani por todo el apoyo que está brindando a Venezuela. Hoy estamos acá con el vicepresidente de Planificación, el ministro de Alimentación, en nombre de nuestro presidente, saludando este tipo de alianzas comerciales, económicas. Esta es la buena cooperación que merecen nuestros pueblos. ما میتونیم کشورهایی که این چنینی تحریم میشن بین خودمون که مراوده داشته باشیم، میتونیم با هم بشینیم. بسیاری از کالاها رو شما دارید که تو ایران به درد ما کار ما میخوره و بسیاری از کالاها هست که اینجا شما نیاز دارید یا کشورهای دیگه، اینا رو میشود با هم چنج کرد و تغییر داد و یک شیرینگی به وجود آورد که در مقابل تحریم ها بشه. Nosotros los países sancionados podemos complementarnos, ¿no? Por ejemplo, Venezuela tiene muchos productos que en Irán no lo hay y ustedes tienen algunas necesidades en Venezuela que nosotros podemos entonces traerlo y abastecerlo, así que en forma de una complementariedad, un comercio de complementación y una economía de complementariedad podemos trabajar conjuntamente, y no solamente con Venezuela sino con otros países conjuntamente podemos trabajar de esta forma. Bien, ahí vamos avanzando con la revolución islámica. Ambos países están bloqueados, estamos no solamente bloqueados, atacados criminalmente por el imperialismo norteamericano, pero ahí vamos. Ahí vamos. Yo quería leer algo antes de continuar. Es indudable que cuando nosotros nos hablan de unidad, nosotros estamos siempre unidos, siempre al frente, y cada batalla que nos toca dar, nosotros la enfrentamos poniéndonos codo a codo con nuestros hermanos y compatriotas, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas, que las hay. Las hay. Yo voy a leerle algo que dijo Frei Betto. Lo escribió Frei Betto hace tiempo.
teólogo brasileño. 9 consejos para los militantes de izquierda. Y luego voy a continuar haciendo el programa. Frei Beto decía, yo diría que militantes de izquierda somos todos aquellos que sin llamarnos izquierdistas creemos en el proyecto de un mundo mejor, de solidaridad con los oprimidos y de lucha por la imposición de la justicia social. 9 consejos que le doy a todo aquel, no solamente de izquierda, sino, y los da Frei Beto, no los doy yo, los voy a leer, sino que tenga claro en la cabeza que el pueblo está primero que cualquier otro tipo de objetivo o interés personal. Primero, mantenga viva la indignación. Verifique periódicamente si usted es de izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio. Para la derecha, la desigualdad social es tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda, en cambio, la considera una aberración que debe ser erradicada. Atención, usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyos principales síntomas son usar métodos de derecha para obtener conquistas de izquierda y, en caso de conflicto, agraviar a los pequeños para no quedar mal con los grandes. Segundo, la cabeza piensa donde pisan los pies. No se puede ser de izquierda sin ensuciarse los zapatos donde el pueblo vive, sufre, se alegra y celebra sus creencias y sus victorias. Teoría sin práctica es hacer el juego a la derecha. Tercero, no se avergüence de creer en el socialismo. Esa palabra la estamos olvidando. El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y propuestas del Evangelio. Igualmente, el fracaso del socialismo en Europa del Este no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana. El capitalismo vigente hace 200 años ha sido un fracaso para la mayoría de la población del mundo. Hoy día somos 6.000 millones de habitantes, según el Banco Mundial. 2.800 millones sobreviven con menos de $2 al día y 1.200 millones con menos de $1 diario. La globalización de la miseria no es todavía mayor gracias al socialismo chino, que a pesar de sus errores asegura alimentación, salud y educación a 1.200 millones de personas. Cuarto, sea crítico sin perder la autocrítica. Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando pierden la perspectiva. Desplazados del poder se vuelven amargos y acusan a sus compañeros o compañeras de errores y vacilaciones. Como dijo Jesús, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No se esfuerzan por mejorar las cosas, se convierten en meros espectadores y jueces y al poco tiempo son cooptados por el sistema. Autocrítica es no solamente admitir los propios errores, es aceptar la crítica de los y las compañeros o compañeras. Quinto, conozca la diferencia entre militante y militonto. Militonto es aquel que se jacta de estar en todo, de participar en todos los eventos y movimientos, de actuar en todos los frentes. Su lenguaje está repleto de lugares comunes y consignas y los efectos de su accionar son superficiales. El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, piensa, medita, se califica en una determinada forma y área de actuación o actividad. Valoriza los vínculos orgánicos y los proyecta comunitarios. Sexto, sea riguroso en la ética de la militancia. La izquierda actúa por principio, la derecha por intereses. Un militante de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida, menos la moral.
Al desmoralizarse, desmoraliza la causa que defiende y encarna. Presta un inestimable servicio a la derecha. Hay sinvergüenzas disfrazados de militantes de izquierda. Se trata de sujetos que piensan en primer lugar en su ascenso al poder. En nombre de una causa colectiva buscan primero su interés personal. El verdadero militante como Jesús, Gandhi, Che Guevara, es un servidor dispuesto a dar la propia vida para que otros vivan. Yo agregaría el comandante Chávez, que dio su vida. No se siente humillado por no estar en el poder, ni orgulloso de su posición. Él no se confunde con la función que cumple. Séptimo, aliméntese con la tradición de izquierda. La oración es necesaria para cultivar la fe, el cariño para nutrir el amor de pareja, volver a las fuentes. ¿Les recuerda algo eso? Es necesario para mantener el ardor de la mística de la militancia. Conozca la historia de la izquierda, lea auto y biografías como el diario del Che Guevara, o novelas como La madre de Gorky, o Viñas de la ira de Steinbeck, John Steinbeck, Las uvas de la ira. Octavo, prefiere el riesgo de errar con los pobres a tener la pretensión de acertar sin ellos. Convivir con los pobres no es fácil. Primero existe la tendencia a idealizarlos. Después se descubre que entre ellos existen los mismos vicios que hay en otras clases sociales. No son mejores ni peores que los demás seres humanos. La diferencia es que son pobres. O sea, personas privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales para una vida digna. Por eso estamos del lado de ellos, por una cuestión de justicia. Un militante de izquierda jamás tranza los derechos de los pobres y sabe aprender de ellos. Noveno, defienda siempre al oprimido, aunque aparentemente no tenga la razón. Son tantos los sufrimientos de los pobres del mundo que no se puede esperar de ellos actitudes que no siempre aparecen en la vida de los que tuvieron una educación refinada. Miren, con esto culmino. No se puede utilizar el poder para aplastar. No se pueden utilizar las plataformas donde hay participación amplia del poder popular para manipularla. No se puede utilizar incluso el liderazgo para aplastar al que no lidera. Porque el mayor líder de esta revolución es el pueblo. Eso no lo digo yo. Eso es enseñanza que me dejó el comandante Chávez. Enseñanza que tuve desde carajito, cuando bebí de la izquierda de mis padres. Cosa, escúchese bien, que no todo el mundo la bebió en este país. Porque a nuestro pueblo lo tuvieron 40 años manipulado. 40 años diciéndole cada 5 años que votara por X, por Y, le llevaban 4 bloques y dos láminas de zinc y volvían a votar. Eso no puede ocurrir nuevamente. Si hay una autocrítica, que sea sana, que sea para el rescate del pensamiento y legado del comandante Hugo Chávez. No para aprovechamiento personal, ni grupales, ni de poder. El único poder aquí es el pueblo venezolano. Repito, eso no lo dije yo. Eso lo dijo el comandante Chávez. ¿Ustedes saben por qué ese señor que está allá arriba en el imperio está desesperado? Yo se los voy a demostrar ahorita. Primero, hay desesperación porque toda esa basura supremacista y de imposición de una ideología bastarda que se está quedando. Por cierto, a quienes corrieron un artículo del Washington Post, el Washington Post lo negó, pero el artículo es muy bueno, hay que decirlo. No sabemos si
Si es malo, porque hayan tomado de fuente el Washington Post y se hizo extensivo en todas las redes sociales. No es del Washington Post, pero qué bueno es, hablándote del capitalismo. Y sobre todo, hay algo que debemos entender. Ese animalito que se llama sistema capitalista norteamericano, que no es solamente americano, es también europeo, está cayendo. Y nosotros, que somos una revolución, tenemos que aprovechar esa caída. Y cuando digo aprovechar, no es que vamos a agarrar fusiles y esto. Bueno, los fusiles se agarrarán si nos vienen a invadir. Pero nosotros sí debemos aprovechar para traer la buena nueva. Otro mundo es posible. Un mundo en socialismo es posible. Hoy más que nunca, las ideas aquellas de Fukuyama, estaba Chávez ascendiendo al poder y las ideas de Fukuyama quedaron en la nada. En la nada. Como decía Rosa de Luxemburgo, socialismo o barbarie. Socialismo o barbarie. Esa palabra no puede darnos a nosotros ningún tipo de temor, ni tiene por qué acomplejarnos. No, yo sí soy socialista. Y soy socialista porque no solamente lo aprendí desde pequeño, no, sino que el resto de nuestro pueblo lo aprendió con un señor llamado Hugo Rafael Chávez Frías, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, legado y comandante eterno de la Revolución Bolivariana. Esto no tiene por qué molestar a nadie. Ni tienen por qué utilizarse todos los canales de manipulación o de ataque en contra del que tenga una idea que expresar. No, que la exprese públicamente como debe ser. Vamos a ver por qué está desesperado el señor Donald Trump, un hombre que tuvo que aceptar tener que ponerse tapabocas. Los números, te repito, los números son irrefutables, empezando por ahí. Segundo, ahora está vendiendo la idea de traerse a todos los empresarios norteamericanos que montaron fábricas en China. ¿Qué le va a ofrecer? Con $1 cayendo, $1, y ya van a ver por qué se los digo. Luego, a sus aliados en la OTAN, diciéndoles que tienen que pagar, a juro, su cuota en la OTAN. Y llama bandidos a los alemanes. Tú sabes lo que... A mí yo espero de este señor Donald Trump cualquier tipo de improperio, pero lo que yo sí da vergüenza ajena, pena ajena, da ver a los alemanes tener que callarse y taparse la boca cuando Donald Trump les hace eso. Les dice de bandido, aprovechado, chulo, de todo. Vamos a verlo. Rueda. En medio de la crisis económica, la administración estadounidense tiene un plan ambicioso: trasladar la producción de Asia de vuelta al continente americano. La iniciativa denominada Regreso a las Américas prevé reubicar instalaciones de producción en el mismo Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos. ¿Qué ventajas y qué pérdidas podría traer esto? Lo analizamos con nuestra compañera Betsabe Sumaya, que ya está lista al otro lado del estudio con más datos respecto a lo que se podría decir es una nueva estrategia de Estados Unidos, ¿no, Betsa? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, efectivamente, este regreso a casa, o así llamado por el gobierno de los Estados Unidos, pues invita a que aquellas empresas que producen o que tienen fábricas en Asia, bueno, pues que regresen a este continente y de esta forma, bueno, generar mayores empleos, mayor dinero, pero vamos a irlo analizando
¿Qué le conviene? Ahora los empresarios desde luego van a pedir algo a cambio. ¿Qué pedirían? Incentivos financieros es lo que se habla. Y esto podría ser pues un gran punto importante. Regreso a las Américas. ¿Implicaría el regreso de 30,000 o 50,000 millones de inversiones? Estamos hablando de cantidades muy fuertes, además que con la pandemia Estados Unidos se dio cuenta que cuando estas empresas estaban trayendo cosas desde Asia hacia el continente, obviamente esto repercutía mayor inversión, gasto de dinero y que muchas cosas no llegaron en esta época de crisis. Se cortó la cadena de producción. Otro de los puntos, cercanía con los proveedores, estar más cerca de casa. Claro. Y también foco en la mano de obra barata. Allá, desde luego que se paga menos, acá se pagaría más, pero esto si lo ves más o menos se va equiparando. Entonces podría ser también una opción para los empresarios. Claro, pues hay ventajas, también desventajas, pero Estados Unidos al mismo tiempo sigue presionando a esos países que a veces son amigos para que pues se adhieran a este propósito, ¿no? Sí, porque además muchas empresas dicen, bueno, sí regreso al continente, pero ¿dónde me instalo? Claro. ¿En Estados Unidos o quizá en Brasil, que podemos ver que es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos? Pero hay que recordar que a lo largo de la historia, bueno, a Brasil también le ha estirado la cuerda en asuntos monetarios, obviamente con aranceles, le ha dicho, si tú no me vendes más barato, yo te pongo un poco más de interés. Otro de los puntos, si tú dejas que entre la 5G de Huawei, posiblemente habrá consecuencias. Entonces ahí vemos pues esta doble moral, ¿no?, de Estados Unidos. Eres mi amigo, pero al mismo tiempo te voy jalando un poquito para que estés completamente de mi lado. Claro. Y otro de los casos sería México, que desde luego siempre ha sido pues el patio trasero de los Estados Unidos, tristemente, pero bueno, estos socios comerciales pues han caminado por diferentes lugares. En 2018 se veía que les hablaba de aranceles, en 2019 los estaba obviamente presionando con la reducción de migrantes que llegaban hacia los Estados Unidos, y bueno, pues de esta forma siempre ha tratado Estados Unidos de estar pues presionando a México, y bueno, en el momento que le diga, ahora sí te necesito, quién sabe qué responderá a México. De esta forma es un plan, no sabemos si se va a realizar, pero pues es el escenario que ellos han planteado. Un plan muy ambicioso, por cierto, que tiene, por supuesto, muchos intereses detrás. You're right. They're there to protect Europe. They're there to protect Germany, right? And Germany is supposed to pay for it. Germany's not paying for it. So why should we leave them if we don't want to be the suckers anymore? The United States has been taken advantage of for 25 years, both on trade and on the military. We're protecting Germany, so we're reducing the force because they're not paying their bills. It's very simple. They're delinquent. Very simple. And there are other NATO countries also. Right now you have 8 out of the 28 countries that are paid up. I got them to pay $130 billion a year more, going up to $400. Most of them will be up to date. Wasn't easy, but most of them will be up to date. The one that won't be up to date is Germany. And we spend a lot of money on Germany. They take advantage of us on trade, and they take advantage on the military. So we're reducing the force. Now, if they start paying their bills, I could rethink about it. I would think about it differently. But nobody likes me. I have a very good relationship with Dr. Fauci. He's working with our administration, and for the most part, we've done pretty much what he and others, Dr. Birx and others who are terrific, recommended. And he's got this high approval rating, so why don't I have a high approval rating with respect, and the administration with respect to the virus? We should have a very high, because what we've done in terms of, we're just reading off about the masks and the gowns and the ventilators and numbers that nobody's seen, and the testing at 55 million tests. We tested more than anybody in the world. That's just a tiny fraction of what we've done in terms of testing. So it sort of is curious. A man works for us, with us very closely, Dr. Fauci, and Dr. Birx, also highly thought of. And yet they're highly thought of, but nobody likes me. It can only be my personality, that's all. Go ahead. Más adelante van a ver acá ese report, ampliando lo del tema de las empresas que está tratando de atraer Donald Trump. ¿Por qué?
Primero porque no pueden ocultar lo terrible que es el capitalismo, que no pudo. Se demostró, lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo, se demostró que el capitalismo no puede, no puede articular nada a favor de las mayorías, no puede. O sea, defender a las mayorías no puede. Entonces lo que está pasando, esa cifra que está dando ahora mismo Estados Unidos con 4.764.000, casi 4.800.000 casos y casi 160.000 fallecimientos, eso demuestra las falencias que tiene el capitalismo. Vean, ustedes han visto que yo les he leído varias noticias por ahí de todos estos últimos programas, entre ellas la de Elon Musk, de Tesla, que prácticamente, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con esta pandemia de COVID? Que prácticamente todos los multimillonarios que se han hecho más millonarios que nunca, escúchese bien, más millonarios que nunca, han salido hasta nuevos millonarios, millonarios, ¿verdad? Elon Musk dice que, bueno, que sí, que ellos tiran el golpe de Estado en Bolivia. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Por qué? Pues necesitan el litio. Necesitan el litio. Es decir, siempre está por delante un recurso que no es del señor Musk, de Tesla. No. Ese es un recurso que es del pueblo boliviano y tiene todo el derecho el pueblo boliviano a administrarlo como le dé la gana y para que le dé riqueza, le dé educación, salud, vivienda a su pueblo. Es así. Pero eso a los millonarios no les interesa, no les importa. Ellos no entienden de eso. El capitalismo salvaje, como decía de paso, una de las cosas extrañas, algo está pasando en Colombia. Caracol sacó completo con el tema de que era Washington Post, el que hizo ese editorial. Caracol leyó completa la editorial. Caracol. Algo está pasando en Colombia. Nada más en Latinoamérica, según las últimas cifras, en los últimos 3 meses, hay 8 nuevos multimillonarios. Y los que ya eran millonarios, vean ustedes cómo se aprovecharon de una pandemia que afecta a millones de personas en este mundo y se aprovecharon de ellas para hacerse más millonarios, más millonarios. Y los que eran ya millonarios aumentaron 17% su riqueza. Eso en América Latina nada más. 17%, alrededor de 48.200 millones de dólares en 3 meses. En América Latina. Uno no va a apostar, discúlpenme, pero uno no va a apostar por el socialismo. Es que a uno se le revuelven las vísceras cuando te vienen con el discursito de la inversión privada. Y que, no, bueno, nosotros, no, es bueno, en este país, está demostrado por números que la inversión pública y la producción pública ha sido superior 10.000 veces que la inversión privada. Estoy hablando nada más de Venezuela. ¿De qué han vivido? ¿De qué ha vivido el sector privado? ¿De qué? Del discursito en Fedecámara, un discursito golpista, de un discursito que es golpista desde el momento en que ellos vieron que Chávez iba a ser presidente, que lo aceleraron y se aliaron a Estados Unidos en el momento en que llegó el presidente Nicolás Maduro al poder. Y que a pesar de los 1.000 y pico de llamados que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para el diálogo, siguen apostando a la caída de la revolución bolivariana. Hay que decirlo. Miren, déjenme ver si lo consigo. La editorial. No estoy muy seguro si la tengo por aquí. Que la hizo, aquí está. Esta editorial la hace Caracol, equivocadamente, porque Washington Post luego negó la editorial. Pero algo tiene que estar pasando en Colombia.
Algo tiene que estar pasando en Colombia para que sacaran este editorial. Supuestamente editorial de Washington Post no es editorial de Washington Post, pero qué buena está. Y hay que ponerla. Yo normalmente cuando un medio la niega una editorial, y sobre todo, imagínense que el Washington Post tire esta editorial, eso es darle en la, como se dice, en las bases al sistema norteamericano. Pero vamos a ver la editorial que dio Caracol. Nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. La Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que solo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente: o muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Esto lo lee Noticias Caracol, o sea, algo está pasando en Colombia. Pero hay una cosa, yo incluso escuchando a Noticias Caracol, leyendo este editorial, a mí me llamó poderosamente la atención Washington Post. Esto fue antes de saber que Washington Post se había negado que ese editorial era de ellos. Pero yo, Washington Post haciendo esta editorial, tú inmediatamente sacas cuentas rápido. Ya voy. ¿A qué ataca? ¿A qué ataca esa editorial? Al capitalismo salvaje. No. Es que el capitalismo salvaje no es el único enemigo, es el capitalismo en sí. El neoliberalismo es digamos, el paso avanzado del capitalismo. O sea, ya el no va más de la explotación mundial. Pero es que yo inmediatamente dije, si Caracol la está leyendo, imagínense cómo el capitalismo debe estarse disfrazando para tratar de mutar y mantener su hegemonía. Entonces, me acordé de una famosa frase que utilizaba, yo voy a citar no a ningún político connotado nuestro, de los que te mantienen un lenguaje ambiguo, no. Te estoy hablando de María Corina Machado, que hablaba del capitalismo humano. ¿Cuándo acaba un capitalismo humano? No, capitalismo es capitalismo. Y ahí hay explotación. Y lo dije una vez aquí en una entrevista, sentado aquí mismo estaba. Se lo dije a Schemel en una entrevista. Le dije, no, sí, es verdad, nosotros podemos tener relaciones con el sector privado y el sector privado apuntar al desarrollo del país, sí, pero controlado. Ellos no pueden tener el control, por ejemplo, de los alimentos. No pueden tener mucho menos el control de la energía, ni eléctrica, ni petrolera, nada. No, señor. Pueden participar.
pueden participar. Pero siempre y cuando haya control, no solamente control, sino mayoría en la producción de alimentos por parte de la Revolución Bolivariana. Que a ellos no se les ocurra, como se les ha ocurrido no solamente una vez, sino 100.000 veces, atacar a la Revolución Bolivariana cuando ellos nos ven debilitados. No debería. Bien. Por cierto, sacar un artículo bien bueno, métase en RT en español, en la página web, y búsquese un artículo que habla sobre ese extraño caso de Ecuador y Bolivia, en donde, por eso es que yo digo que ellos, recordaba al comandante Chávez cuando hablaba de las victorias pírricas, las victorias de mierda, que administren bien su victoria. Por ejemplo, el caso de Ecuador y el caso de Bolivia. En ambos gobiernos, bueno, dicen que gobierno, ellos de un golpe de Estado y el otro fue una traición completa al pueblo ecuatoriano. Pero en ambos sistemas dictatoriales, ¿verdad? Ahora la tarea es cómo hacer para deslegitimar no permitir la participación de los partidos políticos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Ecuador con Correa, que dicho sea de paso, hay que anunciarlo, la Interpol se negó a poner preso a Correa, o a buscarlo, pues, se negó al Código Rojo. Imagínense el prestigio que tiene el gobierno de Lenín Moreno. Y en el caso de Bolivia, saben que van a perder. Saben que van a perder. Hay un golpe de Estado. Incluso se demostró en un estudio recientemente que la OEA participó de ese golpe de Estado. La OEA participó de ese golpe de Estado y ahí van. Pim, pam, dicen, no, vamos a deslegitimar eso. O sea, ilegalizar a los partidos. En el caso del MAS, el caso del partido que respalda como vicepresidente a Rafael Correa, para que sepan, ¿no? Así es como está funcionando la derecha en este continente. Pero mientras tanto, ¿hay cuántos? Déjenme buscarlo por aquí de nuevo. Hay 8 nuevos multimillonarios en América Latina en los 3 últimos meses. Esto sin contar, repito, de los 1.000 millonarios que aumentaron sus ganancias en 17%, es decir, 48.200 millones de dólares. Es una grosería. Es una grosería. Saquen conclusiones, pues. Saquen conclusiones. Por cierto, TikTok, una app que la utiliza, yo dije hoy, yo ahora sí es verdad que no entiendo, de verdad, no entiendo que TikTok sea comunista. Me asombra, o como dicen por ahí, me laxas. Sí, llega Donald Trump, dice que va a prohibir TikTok en Estados Unidos. Y uno se hace una pregunta, bueno, es contra una transnacional china, ¿verdad? Eso es una app china, ¿verdad? Pero uno dice, ¿pero por qué? O sea, tiene que darle vuelta a la cabeza, o sea, decir, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Y cuando tú ves que hay declaraciones tan burdas, que tú ves a un Donald Trump desesperado tirándose unas declaraciones burdas, cochinas, asquerosas, cuando tú ves que desde el dueño de Facebook, hasta el dueño de Amazon, toditos se están metiendo todo el billete del mundo, incluyendo al señor dueño de Microsoft, toditos se están metiendo todos los reales del mundo y aparece, pues, peleando uno entre otros. Pues salió el de Microsoft, ¿cómo se llama él? Bill Gates. Apareció atacando a Musk. Musk, lo que pasa es que Musk debería saber si ese tipo va a vivir. Si vive 1000 años, no va a gastar los reales que se ha ganado. Y dirá la gente, ahí está, ese es el resentido social Mario Silva. Es una cosa grosera que en los 3 últimos meses las ganancias de Amazon, de Facebook, de Twitter, de Microsoft, en el caso de Latinoamérica, llegue a las proporciones que llegan y que encima de eso
Todavía te lo restringen en la cara la revista Forbes y Oxfam ahorita acaba de sacar un informe. Es una cosa terrible. Pero tú dices, ¿será ahora que TikTok es comunista? Yo no sabía eso. Vamos a ver el presente video, ¿verdad? Fíjense, yo no quiero pensar, se lo digo, sí que me queda nada por dentro, yo no quiero pensar que esto fue una decisión del hombre que le quitaron la chupeta, un hombre que se convierte en Ricky Ricón, pues, o sea, está pegando su pataleteo, entonces ataca a TikTok porque TikTok hizo una campaña que en el último evento electoral lo dejó bien mal parado. Yo no quiero pensar que esa decisión que él toma contra TikTok es una decisión emocional. No quiero pensarlo. Pero creo que hay algo de eso. Por lo menos un cc de eso hay. Porque es un tipo que es mimado, un tipo que viene de hacer lo que le dio la gana, de tener prácticamente sus relaciones con la mafia en Nueva York, cuando hizo de la Torre Trump, la sobrevaluó, vendió cada una de esas oficinas, las vendió carísimas con materiales de tercera. Ese señor que está ahí, el señor Donald Trump. Yo no quisiera pensar que el ataque contra TikTok, que es una empresa china, y es privada, para que lo sepan. No estoy saliendo. Ahora, una cosa sí es verdad, que el TikTok lo utilizan más los ecuálidos que nosotros mismos. Me disculpan, ¿no? Y cómo hacen, y cómo montan. Yo no quiero pensar que en este momento hay una huelga en Miami, sobre todo, los que montan allá, los que hablan mal del país, y que montan sus sketches, ¿verdad? Yo no quiero pensar que monten una huelga en contra de Donald Trump que les esté quitando TikTok, a no ser que Donald Trump saque otra cosa, otra plataforma, como la de TikTok. Y una declaración por parte de la de TikTok, primero te vas tú, como le contestó nuestro canciller, Jorge Arriaza, primero te vas tú que la revolución bolivariana. Y de verdad, todo apunta que Donald Trump va a perder las elecciones. Eso no lo podíamos apostar hace un año, pero es que los errores han sido garrafales, muy garrafales. Hay otro comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Honor y gloria, Caracas, 1 de agosto de 2020, honor y gloria al compañero Eusebio Leal. Eusebio Leal, cronista,
antropólogo, historiador de la ciudad de La Habana, eterno trabajador por el socialismo, por el comunismo en Cuba. El Partido Socialista Unido de Venezuela expresa sus más sentidas palabras de condolencia al y los familiares del querido compañero Eusebio Leal Spengler, así como el Partido Comunista de Cuba y en general al hermano pueblo cubano con motivo de la lamentable partida física de este ejemplar revolucionario. La maravillosa labor desarrollada por este entrañable amigo de la patria de Bolívar y de Chávez, reconocida por los pueblos del mundo, que hoy rinden tributo al legado de quien supo mantener presente la memoria histórica de la capital de todas las cubanas y todos los cubanos, enraizándose en lo más profundo del corazón de quienes admiramos la profundidad de su obra. Yo llegué a conocerlo, a Eusebio Leal. El esplendor histórico de esta arquitectura y de un pasado que ha sabido ser preservado con genuino sentir patrio, permanecerá por siempre presente en las futuras generaciones y será pilar para seguir forjando la identidad nuestroamericana y por la que tanto batalló el compañero Eusebio Leal. El Partido Socialista Unido de Venezuela reafirma su inquebrantable solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, inspirado en la amistad entrañable de compañeros como Eusebio Leal, un consecuente amigo de la Revolución Bolivariana, y de su líder histórico, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Honor y gloria al compañero Eusebio Leal, hasta la victoria siempre. Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Honor y gloria a Eusebio Leal. Excelente. Bien. Yo titulé este video "El oro es soberanía", porque es lo que yo decía ahora mismo. Un tipo que ni siquiera ha aportado por Bolivia ni ha visto lo que le cuesta al pueblo boliviano la explotación del litio y de lo contaminante que es la explotación del litio. Ese señor que ni siquiera ha aportado por ahí, solamente se le ocurrió hacer los carros eléctricos, y que a él le importe poco si tira un golpe de Estado o no tira un golpe de Estado en Bolivia. Igual pasa con el oro. Le voy a pasar 2 videos ya finalizando el programa que son extraordinarios. Vamos a ver, el oro como soberanía. Rueda. Que un país guarde sus reservas de oro en un banco extranjero puede ser una gran inversión que garantice su seguridad, o todo lo contrario. Entonces, ¿es o no una buena idea depositar los principales activos de una nación en otra? Repatriación del oro, jugada inteligente o riesgo innecesario. Gran parte de las reservas mundiales de oro se encuentran en 2 de las principales bóvedas del mundo, la Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Inglaterra en Londres. ¿Por qué muchas naciones realizan esos depósitos? El principal motivo es ganarse la confianza de los grandes centros financieros, Estados Unidos y Europa, quienes prefieren tener a su disposición las reservas de oro u otros activos como garantía a la hora de realizar un préstamo o un canje por divisas. No depositar el oro en esos lugares podría minar la confianza de los grandes prestamistas y aumentar el llamado riesgo país y los intereses de posibles créditos. Por otro lado, tener el oro en esos centros facilita su transacción, porque allí es donde se realizan más operaciones de ese tipo. Quien quiere comprar o vender oro acude a Londres o Nueva York como primera opción. Por último, gobiernos de países con un historial de conflictividad interna o amenaza externa prefieren guardar sus activos fuera de sus fronteras, en naciones en principio más estables, para evitar que puedan caer en manos de sus rivales si tiene lugar una insurrección o sufren una invasión. El oro se puede fundir y moldear, así que su rastro sería difícil de seguir una vez finalizado ese conflicto. Por ejemplo, la Alemania nazi se apropió de cientos de toneladas de oro de Austria y Checoslovaquia para financiar su industria militar antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y durante el conflicto hizo lo mismo con las reservas de Bélgica y Países Bajos. Tras la derrota nazi, fue imposible recuperar la mayor parte del oro que robaron. Pero a pesar de estas ventajas, en los últimos años, muchos países han decidido repatriar el oro que guardaban en el extranjero. ¿Por qué?
Por un lado, algunas naciones perciben que existen riesgos respecto a la estabilidad del sistema financiero y, por tanto, intentan convertir en oro y repatriar al menos una parte de sus reservas internacionales, ya que diversificar las reservas disminuye el peligro. China, Rusia y países de Europa del Este adquirieron y repatriaron oro para garantizar su estabilidad y minimizar las consecuencias de una crisis financiera mundial. Sin embargo, la soberanía sería la ventaja más preciada. Algunas naciones repatriaron sus reservas por temor a que las tensiones geopolíticas provoquen que los custodios tomen represalias contra los depositantes. En 2011, tras la intervención militar de la OTAN en Libia, los activos del Fondo Soberano Libio quedaron congelados por sanciones que aún se mantienen activas. Este fondo rondaba los 56.000 millones de dólares y la mayoría aún permanece bloqueado en Estados Unidos y Europa. El destino de los intereses que generan esas reservas es un misterio y alrededor de 10.000 millones desaparecieron de un banco belga. Ante esta situación, varios países repatriaron sus reservas para no sufrir un destino similar. El caso más paradigmático fue el de Venezuela, que tras lo sucedido en Libia, repatrió cerca de 160 toneladas hacia las bóvedas de su banco central. Años más tarde, en 2020, una parte que no repartió entonces quedó bloqueada en Londres tras la autoproclamación de Juan Guaidó. Para algunas naciones resulta un riesgo innecesario tener en casa sus reservas de oro, pero para otras se volvió una necesidad para resguardar sus riquezas y proteger su economía. Todo depende de la relación de confianza o desconfianza que cada nación mantenga con los centros políticos y financieros que manejan la hegemonía económica mundial. ¿Tuvo o no tuvo razón el comandante Chávez en repatriar el oro de la nación, el oro del pueblo venezolano? Y lo que dejó una parte, escúchese bien, que es la parte que se está robando el Banco de Londres. Se deja una parte precisamente para esas transacciones, pagos, que se hacen incluso hasta para pago de la deuda. Se deja esa parte allá, esa partecita. Y se quieren quedar con ella. Un robo. No permitir, y les digo, ustedes quieren ver, ahorita que están en su casa, métanse en internet y búsquense una serie que se llama Devils, o El Diablo. Una serie que se hizo en Londres, año 2019. Devils. Trata completo de los bancos, de la banca internacional, del Fondo Monetario, de Strauss-Kahn, que fue el presidente del Fondo Monetario, que después le levantaron un falso positivo de unas mujeres y qué tal, y esto para poderlo sacar, porque él había hablado de la sustitución del dólar, para que vean cómo funciona la banca, incluso cómo lava dinero, cómo invierte en guerras. Véanla. La serie queda chucuta porque están haciendo la segunda parte, que yo dificulto que la concreten. La segunda parte la dejan para el año 2020. Es una trama de asesinato, de asesinato ordenado por la banca internacional. Pero a su vez está basada en hechos reales. Te hablan incluso de la caída de los bonos basura del año 2008 en Estados Unidos, de la Lehman Brothers y todo esto que después, y te habla precisamente de eso, de lo inmoral que es que a la caída, a la burbuja, cuando estalla la burbuja, a quienes salieron a protegerse a la banca y no a los pueblos. ¿Quieren verla? Ahorita mismo que estamos en cuarentena, vean, se llama Devils, Diablos. Muy buena, y tiene sus trozos ahí de derecha, te habla del caso de cómo montaron el escenario Libia para cogerse todo el dinero. Que lamentablemente, claro, ellos lo cuentan a su manera, ¿no? Pero que lamentablemente
Muammar Gaddafi sacó de Libia y lo llevó a los bancos europeos, que fueron los que más se beneficiaron, sobre todo el francés. Bien, vamos ahora con Kaiser Report, que va a hablar de la caída del dólar. Para los que todavía creen que el dios dólar se va a mantener, vamos a verlo. Rueda. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Ha llegado el día. El oro ha alcanzado por fin un nuevo máximo histórico frente al dólar, la única divisa que le quedaba después de haberlo alcanzado con todas las demás. Ahora el dólar también ha caído. ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡El dólar ha caído! Pero no hay tal ayuda, ¿verdad, Stacy? Cuando la vida imita al arte. Eso es lo que ha puesto Max en su cuenta de Twitter en referencia a la portada de la revista The Economist, cuyo titular dice así: dinero gratuito cuando el gasto público no conoce límites. Algo que la comunidad del oro y el Bitcoin ya habían vaticinado con ese meme del banquero central que se vuelve loco emitiendo moneda. Es más, el meme ha resultado tan potente que ha liberado al monstruo del Bitcoin, el del oro y el de la plata. Y ese monstruo pulula por la Unión Europea. Claro que no hay marcha atrás. Cuando presidía la Reserva Federal, Ben Bernanke decía que podía revertir la flexibilización cuantitativa en 15 minutos y nadie se daría cuenta que era una medida pasajera. Pero tras jubilarse, Bernanke repudió toda su carrera y reconoció que sus teorías económicas estaban equivocadas. Y es que todos sabemos que una estafa Ponzi no se puede desmontar. No se puede. El oro subirá hasta los $3.000 y luego hasta los 5.000 y el Bitcoin cotizará en los $100.000. Fuimos los primeros en decirlo. Por eso somos los mejores. Todas las divisas fiat están cayendo frente al oro, un activo real que tiene valor desde hace 5.000 años. Lo que pasa es que tras 50 años de sistema fiat tienen tantas casas, tantas islas privadas y tantos yates que ya no pueden comprarse nada más. Pero es que encima tampoco se produce nada de valor, ni siquiera buenas obras de arte. No les queda nada por comprar. Lo único que les queda por adquirir es una plaza en una de las naves espaciales de Elon Musk rumbo a Marte. A lo mejor eso sí que vale algo. El gráfico sobre la velocidad monetaria deja bien claro que todo el dinero que se ha emitido lo han acumulado los banqueros para mantener la solvencia de sus balances generales. Y los banqueros centrales han seguido llenando el depósito, aun sabiendo que tenía una importante grieta por la que se escapaba todo el dinero, que por arte de magia ha ido a parar y sigue haciéndolo a sus amiguetes. Por eso a nosotros nos gusta hablar de apartheid financiero. Lo han hecho sin cesar. Menos mal que están los vigilantes del oro, los vigilantes de la plata y del Bitcoin, que como si de los 3 jinetes del apocalipsis se tratara, cabalgan a lomos de estos 3 activos y van a hacerse los dueños de la ciudad. En fin, ahora vamos a ver la evolución que han tenido el oro, el dólar y el interés de los fondos federales desde 1971. El primer gráfico corresponde al oro que conoció un pico en 1980. Luego llegó Paul Volcker y subió los intereses hasta el 20%, con lo que los inversores pensaron que el dólar sería igual de válido que el metal, a pesar de las dudas sobre la supervivencia del dólar que había en 1971, cuando abandonamos la norma del oro y había tanta volatilidad. Y posteriormente el oro registró un nuevo pico entre el 2008 y el 2010, hasta ahora que ha vuelto a superar el umbral de los $1.900 con una volatilidad en aumento. El caso es que tanto 1980 como el periodo comprendido entre el 2008 y el 2010 coinciden con los 2 grandes momentos intervencionistas de la Reserva Federal en el sistema fiat del dólar. Ahora bien, mientras que en 1980 Paul Volcker disparó los intereses para defender al dólar entre el 2008 y el 2010, Ben Bernanke los hizo caer en picado hasta prácticamente el 0%. En esos momentos se vio claramente el conflicto en el sistema financiero, el dólar contra el oro. Y ambas decisiones tuvieron idénticas consecuencias.
Un importante desplome del oro debido a que la gente se creyó que la Reserva Federal había sido capaz de mantener el valor del dólar. Y en esas estamos ahora, con un endeudamiento que va a llevarnos a la extinción, no solo en Estados Unidos, sino en muchos más países, y por extensión, en todo el planeta, que está tan tremendamente endeudado que se nos avecina un conflicto bélico con todas sus letras, porque eso es lo que suele ocurrir cuando el endeudamiento mundial alcanza estas cotas, que se pasa de una guerra de divisas a una guerra comercial y finalmente a un conflicto armado. Y eso es justo lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos. Vamos a acabar en guerra por culpa del dinero fiat, que es la causa de todas esas presiones y ese odio hacia el gigante asiático. Esa es la razón, el dinero fiat. Si entienden eso, ya han entendido mucho. Por cierto, volviendo al gráfico sobre el oro tocó fondo entre el 2000 y el 2001. ¿Y qué fue lo que pasó el 11 de diciembre del 2001? Pues que China entró en la Organización Mundial del Comercio como país en desarrollo, lo que le permitió imponer una serie de aranceles que Estados Unidos no tiene la posibilidad de aplicar. Pero bueno, esa es la forma de conseguir la supremacía, enviando dólares al resto de países. Así es como funciona esa relación comercial. Y aunque muchos se estén dando cuenta ahora, lo cierto es que el oro ya se percató de ello hace mucho. De hecho, en cuanto sucedió allá por el 2001, hace casi 20 años. Ahora vamos a ver el siguiente gráfico sobre la evolución del dólar desde 1980, que como ves ha sido volátil, pero siempre con una clara tendencia descendente. Y por cierto, la evolución del dólar es frente a otras divisas fiat, no frente al oro, al que han sacado del gráfico, igual que sacan del cálculo del índice de precios al consumo aquellos bienes que utilizamos en nuestro día a día, como la vivienda, los alimentos, la energía o la educación, para incluir otros con un marcado precio a la baja, como los pantalones fabricados en China, que ayudan a que caiga el IPC. De modo que el oro no pinta nada en este gráfico sobre el dólar, por lo que no se puede considerar un índice genuino. Eso en cuanto al dólar. Y en cuanto al interés de los fondos federales, resulta que tocó techo en el 20% en la época de Paul Volcker y desde entonces no ha hecho otra cosa que bajar. Por eso la generación del baby boom solo ha vivido en un entorno de intereses a la baja, que es lo que permite prorrogar la deuda, lo cual a su vez constituye la base sobre la que se ha asentado el imperio estadounidense. Pero ahora ese imperio se encuentra en su recta final, porque no es casualidad que todos los conflictos, la desglobalización y la desdolarización tengan lugar todos a la vez. Cuando los intereses subieron hasta el 20% en 1980 fue cuando se crearon los derivados financieros, que permitieron una expansión casi infinita de la deuda sin necesidad de contabilidad, porque las deudas tóxicas se sacan del balance general y, entre comillas, se cubren con esos derivados. Y si la cosa sale mal, rescatan a la entidad y listos. Así es el ciclo. Por cierto, recuerdo que cuando el oro cotizaba en mínimos en torno a los $250, el intelectual Francis Fukuyama escribió un ensayo muy influyente titulado El final de la historia, en el que argumentaba que el oro había perdido todo su valor y vaticinaba que el dólar se convertía en la base de todo. Se equivocó de medio a medio. A principios de la década del 2000 coincidieron varios acontecimientos en el tiempo que son los que nos permiten ahora emitir tanta moneda y enviar ese dinero al extranjero, lo cual reduce la inflación y la enmascara en medio de los trillones de derivados que flotan alrededor de la economía. Me refiero a la explosión de los derivados durante el mandato de Clinton, a la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que permitió que Estados Unidos trasladara todos sus puestos de trabajo al extranjero, a la derogación de la ley Glass-Steagall, a la aprobación de la ley de comercio en futuros sobre mercancías. Vamos a ver la respuesta a tu mensaje de un tuitero que se hace llamar Jimi Hendrix. No sé si será él de verdad o no. Purple Haze. No cantes, que se nos echa encima el cartel de los derechos de autor. En fin, el gráfico recoge la evolución de las acciones disponibles en el S&P 500, que como ves se ha privatizado, lo cual encaja perfectamente con la ralentización de la velocidad monetaria y con la acumulación de todo tipo de activos, propiedades, tierras, acciones, lo que sea, todo se acumula y atesora.
Dicen por ahí que deseos no empreñan. Yo le voy a, o sea, este video es para hacerle un análisis mucho más largo. Ya estoy terminando el programa. Hay que hacerle un análisis más largo, pero te dice muchísimo de lo que nosotros tenemos. Empezando por allí. Para eso lo pongo, ¿verdad? Que es el tema del oro. Pero es bien, les explico algo. Ustedes no se dan cuenta que para fortalecer el dólar en tiempos de cuando le quitan el respaldo de oro, en el año 71 fue. Nixon fue el que lo hizo, en el año 71. Le subieron los intereses. Claro, tú tenías dólares, la deuda norteamericana subía y obviamente el dólar se fortalecía por la cantidad que pagaba en intereses, ¿verdad? Creo que es así, que me corrijan por aquí si estoy equivocado. Le bajan los intereses a medida que... Porque la economía pareciera que fuera toda enredina. Y no es enredina, es fácil. Estados Unidos tomó el control porque él tiene la maquinita de hacer los billetes. Y eso que no pasé la parte donde se burla, que el de Kaiser Report. Dice, pero... Al tener la maquinita, yo endeudo y no me pago, pues, o sea, sigo endeudándome y no me importa. Los demás países sí, porque no tienen la maquinita. O sea, en el caso de nosotros, en el caso de cualquier otro país del mundo. Por eso China, Rusia, tratan de salir del sistema fiat, del sistema del dólar como respaldo, como divisa principal. Entonces, obviamente, ellos bajan los intereses para que no les suba el techo de la deuda, que cada día es peor. Ahora, hay una cosa en la que yo difiero y voy a explicarlo por qué. La pandemia nos trajo un nuevo escenario. Quizás este último escenario de que detrás de toda crisis económica, en el caso de los Estados Unidos siempre se soluciona con guerra, sí, aparentemente es una ecuación lógica que hacía siempre el imperialismo, que hace siempre el imperialismo. O sea, acude a la guerra como rescate económico. Pero les voy a explicar algo. En este momento, con la pandemia, se ha dado una situación sui generis, digamos. Yo que me lo expliquen los politólogos, yo solamente es lo que yo veo internamente dentro de Estados Unidos. Eso es una apreciación mía, amateur. Yo no voy a decir que sea un analista político muy grande, sino que yo pienso que Estados Unidos no puede, sobre todo en las condiciones económicas que le ha impuesto la pandemia, luego incluso de su confrontación con las minorías, en este caso con el pueblo afroamericano, y con la posibilidad de una guerra civil que no se estaba planteando desde ahora con la pandemia, no, se está planteando desde hace rato largo, por la crisis que venía, por la crisis que está montando el señor Donald Trump. O sea, que no es que la está montando, es que la está acelerando, ¿verdad? En el caso del escenario de la pandemia, la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿tiene capacidad Estados Unidos para hacer una confrontación directa, bélica contra China? No lo creo. Es más, de hecho, no creo, ojalá que no, uno nunca sabe, estos gringos están heridos de muerte y uno no sabe qué es lo que puedan hacer, pero menos aún con la capacidad de armamento que tiene Rusia ahora. Por cierto, que como es de mitómano el señor Donald Trump, ha hablado de un nuevo armamento hiperespacial que están desarrollando, que no. Rusia, que fue haciendo su labor de recuperación con Vladimir Putin al frente, y esto lo dijo Chávez, logró recuperar no solamente la economía, sino que logró recuperarse como como una de las partes en la balanza mundial
para detener el armamentismo de los gringos. Y China, de igual manera. A China tampoco le conviene guerra, ni dicen por ahí que deseos no empreñan, ¿no? Estados Unidos puede estar tratando de provocar y metiendo sus portaaviones por allá por el mar de China, asusando a la India para que tengan algún tipo de problema contra China. No, China tiene un proyecto mucho más ambicioso, en el que hay una amplia participación de los países en el mundo, que es la ruta de la seda. Rusia también está participando de esa ruta de la seda y aparte de eso tiene también contacto Rusia con el tema del gas hacia Europa. Es decir, Estados Unidos tiene capacidad con todo, porque es el país con más armamento, es verdad. Eso es cierto, y con más bases militares, pero tiene un problema. El que mucho abarca, poco aprieta. Tú puedes tener regado por el mundo, es más, de hecho, si ustedes notan las últimas noticias, sobre todo la salida de una buena parte de tropas de Irak, la salida de Afganistán, ya más bien Estados Unidos está retirando sus tropas porque quiere acumular las tropas a lo interno, dentro de Estados Unidos o más cercano a Estados Unidos. Porque sabe que el que mucho abarca, poco aprieta. Y no es lo mismo que tú tengas... Ya no hay necesidad ni siquiera tal y como están la capacidad de los armamentos, ya no hay necesidad incluso de tener bases militares en el mundo. Rusia hizo una prueba ahorita con un hipersónico, yo no sé qué, un misil que logra, es más, la prueba fue en Rusia, que es el país más grande del mundo, fue de punta a punta, hizo una prueba y se habla de un misil intercontinental que incluso es capaz de evadir los paraguas de antimisiles. Por eso yo digo, esto último, por eso es que uno nunca debe apostar a la guerra no es lo último que se debe apostar. Hay una guerra comercial en proceso. Estados Unidos está llevándola de perder porque está surgiendo un nuevo polo económico hacia Oriente. Está surgiendo un país que es bloqueado, por eso es que yo tengo tanta esperanza en Venezuela que tenga la capacidad para convertirse en un país potencia. No estamos diciendo que sea una potencia, como decía el comandante Chávez, no, una potencia. Es decir, que nosotros tengamos capacidad para autoabastecernos, ¿verdad? Para hacer nuestros intercambios comerciales con otros países, con el que nos dé la gana, ¿verdad? Pero convertirnos en países que no solamente estemos dedicados a la explotación de petróleo, sino dedicados a todo tipo de industria. Yo sí creo que lo podemos hacer. Irán lo ha demostrado, con todo y más de 40 años de bloqueo, de ataque. Irán lo logró, porque nosotros no. Entonces yo creo que en las condiciones, tal como está ahorita, la Reserva Federal, enriquecimiento grosero por parte de un 1% de la población mundial, un enriquecimiento que da asco, en donde no les importa para nada la humanidad, yo veo difícil en las condiciones en que está Estados Unidos que pueda ejecutar algún tipo o planificar algún tipo de confrontación bélica. Lo que sí creo, por eso le decía a una compañera, le decía ahorita que yo creo, no tantito así, creo en la posibilidad de una confrontación. Lo que sí creo es que Estados Unidos trate de utilizar terceros países para una confrontación con las potencias. Por ejemplo, en el caso de India, provocando una guerra contra China. Ojalá en la India sean inteligentes y entiendan que haya una respuesta inteligente y no caiga en ese error. En el caso de Corea del Sur, que tampoco creo que caiga en ese error. En el caso de varios países, pues Taiwán o algo, lo que sí sé es que ellos van a buscar frentes alternativos. O en el caso de Venezuela, que se le ocurra a Colombia o a Brasil participar de porque de paso, hay que decirlo,
o de la agresión o de intervención militar multilateral, como le llaman ellos, multinacional. Le están enamorando a los brasileros, diciéndoles que de las empresas que se van a traer de China, algunas pueden establecerse en América Latina, es decir, en Brasil. El monstruo, que Brasil es el monstruo económico en América Latina. No creo, de verdad, no creo que ni la Fuerza Armada ni la oligarquía brasileña, con todo lo fascista que sea, se permita un error de ese tipo también. No sé. A lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero no creo. Y Estados Unidos está herido de muerte. O sea, y ojo, nosotros no estamos pensando en que Estados Unidos caiga y que toda la economía va a sentirse obviamente la caída de Estados Unidos si cayera de manera repentina. No, nosotros lo que queremos es que dejen de intervenir, que nos dejen de atacar, que permitan, por cierto, que dejen de ser el hegemón económico y permita otro polo económico con el que nosotros todos como pueblo soberano, mire, hoy más que nunca, créanmelo, hoy más que nunca está en riesgo la soberanía de los estados-nación. Hoy más que nunca están en riesgo. Por eso es que hoy más que nunca, y sobre todo como nosotros como foro de libertad en el mundo, que todo el mundo voltea a Venezuela, todo el mundo voltea hacia acá. Hoy más que nunca, el socialismo propuesto por el comandante Hugo Chávez, hoy más que nunca está vigente. El Estado-Nación, la protección de nuestros recursos son de los venezolanos, eso sí, nosotros tranquilamente comerciarlos con quien a nosotros nos dé la gana como Estado-Nación, como libre y soberana nación. Es nuestra independencia la que tenemos que preservar y nuestro Estado-Nación. Chao, nos vemos el próximo martes. ¿Quién se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam? O siente ganas de llorar porque murió Teo Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh.